Profe, yo no recuerdo. Eh, Quedamos hablando, profesor. de movimiento circular, jóvenes, nos quedamos hablando de Sí, el movimiento caso circular. solo dimos la definición. Ah, ¿Vale? sí. Bueno, vamos a hacer un repaso profundo hasta donde llegamos, pero a la velocidad de la luz, ¿ok? Fíjense que habíamos dicho que en el movimiento circular, por ser una trayectoria definida y cerrada, ¿sí? Ya conocíamos la trayectoria, que es un círculo, no podíamos usar por conveniencia las componentes cartesianas, sino que íbamos a usar componentes polares, coordenadas polares, ¿ok? Vamos a trabajar con el radio y con el ángulo que se va a medir desde el eje X. No te escucho bien. Dime. Que por si acaso no se está viendo la diapositiva. Ah, ¿sabes por qué? Porque no di compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Ahora sí, profe. Bien. Entonces, radio y ángulo. El ángulo medido desde el eje X. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es cómo medir la longitud del arco. Nosotros lo que nos enseñaron es a medir la longitud total de la circunferencia. Y la longitud total de la circunferencia es 2pi por el radio, ¿sí? Pero hay una proporcionalidad entre el ángulo y el arco. Entonces, esa proporcionalidad la incluimos diciendo que la longitud va a ser proporcional a la proporcionalidad que hay entre el ángulo y el ángulo total. Por eso está escrita esa relación, ¿sí? Es como hacer una regla de 3 simple. ¿Ok? Entonces, fíjense que la longitud del arco simplemente va a salir multiplicando el radio por el ángulo. ¿Ok? Y el ángulo no lo vamos a medir en sexagesimal, lo vamos a medir en radian. Y el radian es una unidad medio volátil porque frente a las otras unidades aparece y desaparece según la conveniencia. ¿Ok? Si nosotros tenemos ya la longitud de un arco y podemos medir el tiempo en el cual se recorre ese ángulo, lo que podemos hacer es medir la rapidez o velocidad. Si hablamos de cómo medimos la rapidez, ¿quién tiene abierto el micrófono, jóvenes? Ahora sí. Si medimos la rapidez, simplemente dividimos el arco, la longitud del arco entre el tiempo. Por lo tanto, fíjense, si el arco lo dividíamos multiplicando el radio por el ángulo, me va a parecer que el radio es constante, entonces lo único que puede variar es el ángulo respecto del tiempo. Y esa variación del ángulo respecto del tiempo se llama rapidez angular o velocidad angular. ¿Sí? En este caso, rapidez angular, porque todavía no le hemos dado el carácter de vector. A la velocidad tangencial le vamos a llamar rapidez tangencial, porque no le hemos dado el carácter de vector. Cuando le demos el carácter de vector, le vamos a llamar velocidad. Entonces, fíjense, dime. ¿Y DS qué significa? Es la longitud del arco. ¿No viste la anterior? El arco se calcula así. Fíjate ahora cómo estás calculando el arco. Ok. ¿Sí? Ok, entonces fíjense que la rapidez, ¿sí? La rapidez se calcula haciendo el producto de la rapidez angular por el radio. Una cosa sencilla, ¿sí? Hay una proporción entre ambas rapideces, ¿sí? Y esa proporción es el radio, ¿ok? Entonces, si una crece, la otra crece, el radio permanece constante. Si una decrece, la otra tiene que decrecer. El asunto es cómo se mide cada una de ellas. Y entonces nosotros nos fijamos en una característica particular de ese momento, que es el tiempo. Y el primer tiempo que nosotros medimos es el tiempo necesario en dar una vuelta. Ese tiempo se denomina periodo. ¿Sí? Periodo. Ahora, existe otra cantidad, ¿sí? Otra magnitud asociada al periodo, que es el número de vueltas que se dan en una unidad de tiempo. Y encontramos que ese periodo y esa frecuencia, que es el número de vueltas por unidad de tiempo, son recíprocos. ¿Qué quiere decir? Si aumenta el periodo, si el movimiento es muy lento, evidentemente el número de vueltas por unidad de tiempo va a decrecer.
Ahora, si el periodo es muy rápido, ¿qué quiere decir? Que da muchas vueltas por unidad de tiempo. O sea, son inversas, ¿sí? Son recíprocas. Entonces, fíjense un detallito. Si yo doy una vuelta, ¿sí? Si yo doy una vuelta, el ángulo que corresponde a una vuelta es 2pi radianes, ¿ok? Ahora, si divido, ¿sí? Esa longitud de arco, o divido ese ángulo, 2pi radianes, entre el tiempo necesario para dar una vuelta, he calculado la velocidad o la rapidez angular. Y la rapidez angular es simplemente 2pi radianes dividido tiempo, como se ve ahí, dividido periodo. Por lo tanto, es posible expresar la rapidez angular en función del periodo o en función de la frecuencia. La velocidad angular se va a expresar como 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, porque el periodo y frecuencia son recíprocos. Habíamos dicho que la frecuencia se mide en hertz y también se mide en revoluciones por minuto, que de acuerdo a la unidad de tiempo en el cual cuente el número de vueltas. Y hablábamos de la aceleración. Si la rapidez, en este caso ya lo representamos como un vector, si la velocidad tangencial v no cambia de tamaño, únicamente no cambia de tamaño, sino cambia de dirección y sentido, aparece algo que se llama aceleración centrípeta o radial. Es una aceleración que aparece por el cambio de dirección y sentido del vector velocidad tangencial. Y esa aceleración apunta siempre hacia el centro de la circunferencia y se la puede calcular dividiendo, haciendo el cociente entre la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa aceleración centrípeta? La podemos calcular si conocemos el valor de la velocidad tangencial, directamente le vamos al cuadrado y la dividimos entre r. Fíjense, aparece expresada como un vector en la dirección del radio, suponiendo coordenadas, ¿sí?, polares. En la dirección del radio va a haber una componente y la otra componente es la angular. Acá directamente aparece en la dirección del radio y se expresa de esa manera. O si conocemos, ¿sí?, la expresión, ¿sí?, de velocidad tangencial o de rapidez tangencial, ¿sí?, nosotros sabemos que la rapidez o velocidad tangencial es 2pi sobre t por r, donde r es el radio. Esto, lo que está acá, lo que está acá, es la velocidad o rapidez angular, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso lo podemos reemplazar, elevar al cuadrado, ¿sí?, y reemplazamos ahí, y me va a dar esto. Fíjate que la rapidez, la aceleración centrípeta también se puede expresar en función del periodo. Y entonces un ejemplito resuelto. Dime. ¿Puedes poner la diapositiva anterior un momentito? Va como volando, no sé. No, yo estoy haciendo un repaso. La clase pasada la dimos hasta acá. ¿Qué volando? Así es. Fíjense, vamos a hacer un ejemplito resuelto, ¿sí? ¿Qué nos da? Nos dice la Tierra tiene un periodo de 24 horas, ¿sí? O sea, T igual 24 horas. Es razonable pensar que eso es una medida del periodo, ¿sí? Y además nos pide que calculemos la rapidez angular, la rapidez, la frecuencia, el periodo y la aceleración en un punto en el ecuador de la Tierra. O sea, si tenemos la Tierra, ¿sí?, que está girando alrededor de un eje y el giro lo hace en 24 horas, un puntico acá, ¿sí? Cuando calculemos un puntico acá, fíjense una cosa, si bien
¿sí? El radio es el mismo, pero fíjense el círculo que va a describir este señorito comparado con el círculo que describe este señorito. Evidentemente, este es un círculo más pequeño que este. ¿Ok? Esa es la diferencia. Por eso se hace la salvedad en Ecuador, en el punto del Ecuador, donde sí nos puede asegurar que la distancia desde el eje de giro hasta el punto es el radio de la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para convertir ese periodo en segundos? Vamos a hacer lo que sabemos hacer, usar factor de conversión. 24 horas, ¿sí? Y acá lo transformamos a minuto. 60 minutos tiene una hora, ¿sí? Ahora, esos minutos lo tenemos que transformar a segundos, ¿sí? Entonces, 60 segundos tiene un minuto. O directamente hubiesen hecho 3.600 segundos, una hora, y directamente nos daba este resultado. 86.400 segundos. No se confundan con esta coma, ¿sí? Esa coma no es coma decimal, es la coma de 1000. 86.400 segundos. ¿Cuál será la frecuencia si tenemos este periodo? Simplemente es la inversa de este valor. 1 sobre 86.400. ¿Me da? 1 punto, mira, aparece el punto. Ahora sí, este punto es decimal. 1.16 por 10 a la menos 5 Hz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podríamos decir? Si una vuelta la da en 86.400 segundos, evidentemente en un segundo no va a dar ni una vuelta. ¿Se entiende el significado de lo que estoy diciendo? A ver, Carolina. Diga, profe. Que si una vuelta, la Tierra da una vuelta sobre sí misma en 86.400 segundos, o sea, eso es equivalente a 24 horas, ¿cuántas vueltas da en un segundo? ¿Quién me puede decir eso? Ninguno. Casi nada. Ninguna, casi nada, muy bien, una fracción de vuelta. Eso es lo que significa esa medida de Hertz, ¿sí? Mira, está diciendo, Pero es muy pequeña. es muy pequeña, es una pequeña fracción de vuelta. Lo que te está diciendo cuando tienes una frecuencia pequeña es que no da una vuelta completa en un segundo, sino da una fracción de vuelta en un segundo. Dime. Entonces, la frecuencia como tal expresa lo que se mueve, pero en segundos. Claro, piensa en vueltas nada más, piensa en vueltas. Ponte en la idea de vueltas, ¿sí? Si, por ejemplo, te pongo el ejemplo, yo doy 4 vueltas a la manzana en un segundo, ¿sí? ¿Cuántas vueltas, mira, si doy 4 vueltas a la manzana en un segundo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo gasté en dar una sola vuelta? 0,25. 0,25. Ahora, asociemos eso a lo que estamos viendo. Si digo 4 vueltas en un segundo, ¿de qué estoy hablando? ¿De periodo o frecuencia? Periodo. Periodo. Si digo Frecuencia. frecuencia. ¿Sí? Si estoy diciendo 4 vueltas, soy flash, ¿sí? 4 vueltas a la manzana en un segundo, estoy hablando de frecuencia. Ahora, el 0,25, ¿qué será? El que dijo el compañero. Periodo. El periodo. Porque dice, si el profesor da 4 vueltas en un segundo, da una vuelta en 0,25 segundos. Entonces ese 0,25 segundos es el periodo y el 4 vueltas por segundo es la frecuencia. ¿Y por qué la frecuencia es mayor? Porque soy muy rápido. What the fuck? Claro, no te digo que soy flash. Claro, sí. Sí, otra cosa. Claro, imagínate con este portentoso físico, ¿sí? Dando 4 vueltas a la manzana en un segundo. No, ni me ves. Tendría que ser la fruta. Claro, bien, tendría que... Ni eso, mira, una vuelta y ya me desmayé.
El asunto es, imagínate esa cuestión, dar 4 vueltas a una manzana en un segundo, estamos hablando de frecuencia, pero si hablamos de los 25 segundos, estamos hablando de periodo. Lo mismo aplica acá. La Tierra da, ahora vamos al revés, en 24 horas da una sola vuelta, o en 86.400 segundos da una sola vuelta. Ahora, cuando vamos a calcular la frecuencia, ¿qué vamos a encontrar? Que evidentemente en una unidad de tiempo no dio una vuelta completa, sino dio fracción de vuelta. Y esa es la fracción que aparece en el resultado. ¿Ahora se entiende el ejemplo? ¿Jovencitos? Bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué dato nos hace falta para calcular lo que sigue? Porque ya calculamos la frecuencia y calculamos el periodo. Frecuencia, periodo. Nos falta estos dos, rapidez angular y rapidez, ¿sí? Fíjate, vamos primero por rapidez angular. Rapidez angular la puedes hacer de dos formas, ¿sí? Rapidez angular la puedes hacer 2pi dividido el periodo, ¿sí? O 2pi multiplicado por la frecuencia. Independientemente de lo que esté en el tablero, calcula de esa manera, porque ya tiene frecuencia y periodo. A ver, agarra la calculadora y calcula 2pi dividido periodo, 2 por pi, mira cómo queda de bonito, 2 por pi dividido 86.400. Me dio 7,27 Por 10 a la menos por 10 a la menos 5. Perfecto, mira este resultado. ¿Sí? Ahora haz 2 por pi multiplicado por la frecuencia. A ver si te da distinto. 2 por pi por 1.16, 10 a la menos 5. Más o menos. Más o menos lo mismo. ¿Sí? Sí. Más o menos lo mismo. O sea, de las dos formas calculas la velocidad angular. ¿Sí? De las dos formas. ¿Sí? De las dos formas. Ahora, nosotros sabemos que la rapidez v es el radio multiplicado por la velocidad angular. Si tú tienes ya la velocidad angular, ¿qué te falta? Te falta el radio. ¿Sí? Entonces haz la cuenta, multiplica cualquiera de estos dos resultados por el radio, a ver qué te da de rapidez. ¿Qué es, hijo? Aparece, no sé, mira ahí que está hablando con el Señor. ¿Quién? Un padre antiguo que va a cortar el árbol. Ah, bueno. ¿Cómo que va a cortar el árbol? No sé, estoy preguntando. Ah, ya no. ¿Les da, jóvenes? Sí, profe, a mí me dio. Se da este resultado, ¿no? Este. Sí, se aproxima. Se aproxima. Pero ¿qué está haciendo acá? Fíjense qué es lo que está haciendo acá. A ustedes les parecerá extraño, pero lo que está haciendo es esto, mira. Velocidad o rapidez igual. Está haciendo 2pi, ¿sí? Sobre t. Es esto, mira, la velocidad angular, por r. Hizo lo mismo que esto, mira. Por eso les resulta extraño y se llega al mismo resultado, ¿sí? Acá directamente expresa la rapidez angular como esto. Es lo mismo que hacer esto. Y da casi lo mismo. ¿Qué nos faltó? Nos faltó calcular la aceleración angular. Esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Y la aceleración tangencial, perdón. ¿Sí?
B cuadrado sobre R. Entonces B cuadrado es esto al cuadrado dividido este radio y no sé cuánto les da. 465 al cuadrado dividido 6.4 por 10 a la 6. Profe, el 465 va al cuadrado, ¿cierto? 465 al cuadrado dividido este radio, 6.4 por 10 a la 6. Me da 0,03. 0,03 algo, ¿sí? Entonces, esta es la rapidez angular. Fíjense, jóvenes, los problemas que les van a aparecer, que tienen que resolver, tienen que ver con esto, con el cálculo de estas cosas, no les pide más. O sea, este ejemplo está puesto a propósito, porque abarca todo lo que les puede pedir. Simplemente el asunto es saber interpretar el enunciado. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo hacemos? Profe, disculpe, ¿puede darle para atrás un momentito? Listo, profe. No sé por qué, pero a mí me da positivo. O sea, Tiene me que dar da este elevado a la... O sea, no está elevado cuadrado. a una potencia negativa. El ¿Quién? resultado de la anterior, a mí. Aquí, a ver. Ese. ¿Te da 3.4 por 10 a la menos 2? No. 34 por 10 a la menos 2. Me da 3.37 por 10 a la 10. Dios. No sé. A ver, 4, 6, sigue conmigo, ¿sí? 4, 6, 5 al cuadrado. Ajá. 5 cuadrado, ¿sí? Dividido, ¿sí? Dividido 6.4 exponente a la 6. 10 a la 6. Igual. Ajá. 0.03378. Ah, ya. Metiste mal el dedo en la calculadora. No, sino es que tenía que protegerlo. Ah, usted tiene una calculadora rara. Bueno, Tiene que- entonces mira, sin rueditas, ¿sí? Un transbordador espacial sigue una órbita circular de 220 kilómetros de la superficie terrestre y hace una revolución de la Tierra cada 89 minutos. Calcule la rapidez angular, la rapidez y la aceleración. ¿Cómo hacemos, jovencito? ¿Y para qué te dará este radio de la Tierra? El dibujo. ¿Qué dibujo? La Tierra, cuyo radio es R, ¿sí? Pero el transbordador está haciendo esto. Pero está a 220 kilómetros de la superficie terrestre, o sea que el Muy radio bien. vale eso. Claro, este es el radio de giro. ¿Qué tendrás que hacer? Estos son los, mira, de acá hasta acá son los 220 kilómetros. Hay que ¿Sí? sumarlo todo. Hay que sumarlo todo. Muy bien, excelente. Entonces el radio, que vamos a llamarle R, va a ser el radio de la Tierra más los 220 kilómetros. ¿Ves? Sin rueditas. Kilómetros. Ahí está. ¿Ok? Esa. Bueno, ¿qué podemos sacar de acá en claro? Si dice que hace Puede una... sacar el periodo. El periodo. ¿Por qué? Porque... Una revolución es una vuelta, ¿no? Una vuelta, muy bien. Hace una revolución alrededor de la Tierra cada 89 minutos.
¿Y eso qué significa? Una revolución, una vuelta. ¿Cuánto vale el periodo? 89 minutos. 89 minutos. Y eso pasado a segundos. 5340. ¿Por qué? Porque sumaste, multiplicaste esto por 60. Sí. Bueno, 5000. ¿Cuánto me dijiste? Espera. 89 por 60. 60. 5340. 5340. ¿Quién va a decir? ¿De dónde salió ese 5340? A ver, ¿quién me dice? Yo, profe. ¿Cuánto vale la frecuencia? Muy bien. Si tú usas esto, minutos, te va a dar RPM. A ver, divide 1 sobre 89. Cero coma uno, por favor. 0,01. 0,01 RPM. Revoluciones por minuto. O sea, una fracción de vuelta por minuto. ¿Sí? Y acá en Hertz. Eso da 0,0001. Exprésalo en notación científica. Vendría siendo 1.87 Ajá. por 10 a la 4. A la menos 4. Epa. Según yo, pues. Sí, menos 4. Te tiene que dar menos 4 porque fíjate hacia dónde tiene que correr la coma. ¿Sí? O sea, esto es 1 dividido 5340. Y eso da 0,18, ¿sí? Por 10 a la menos 3, o como tú decías, 1,87 por 10 a la menos 4 Hz. Tienes razón. ¿Ok? Ya encontraste frecuencia y encontraste periodo. ¿Qué es lo que tienes que encontrar ahora? Velocidad angular. ¿Qué será? 2pi 2pi entre el periodo. entre periodo. Perfecto. O 2pi por frecuencia. Dos pi entre 5340. Y eso da, en notación científica, 1,17 x 10 menos 3. 1,17 por 10 a la menos 3, ¿no? Sí. Profesor, pero W Dime. Sí, dime. la rapidez angular da en qué? En radianes sobre segundo. Y este radian se va a correr cuando yo haga V. ¿Qué era V? V era omega por, ¿qué cosa? R. Y acá sí tú tenías que poner, ¿qué cosa? Este 1,17, ¿sí? Por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo. Y eso lo tenía que multiplicar por el radio, ¿sí? Y el radio que habíamos dicho que era el radio de la Tierra más la altura, ¿sí? ¿Cuál altura? Eso es 220. Y acá, ¿cuánto te da? Y acá te tiene que dar en metros sobre segundo. Este radian es como si desapareciera porque acá te va a dar en metros. ¿Sí? 6 puntos por 10 a la... A ver, 6.4 por 10 a la 6. A mí me da 7.488,25 metros. Dime. O sea, ahí lo que hay que hacer es multiplicar
La W por el radio de la Tierra más los 220 Claro, kilómetros, ¿verdad? sí, sí, Entonces sí, sería 6.400.000 más 2.000 más 220.000 metros. 220.000 Eh, metros, perfecto. Eso serían, ya le digo, Sería 6.000. 6.620, perdón, 6.620.000 metros. Si te digo O 6, 6.62 por 10 a la 6, ¿me crees? ajá, Bien. Y eso multiplicado por 1.17 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón. Ya estaba metiendo la pata. Menos 3. ¿Sí? ya le digo. Por 1.17 exponente menos 3. Y eso da 7.74 por 10 a la 3. Así te Sí, da, ¿sí? Al otro ahí me dio compañero. 7,74, me dio solamente eso, ¿Sí? 7,74. Por Profesor, 10. Sí. a mí me Dime. 7.488. Sí, por eso, 7.75 por 10 a la 3. Y esto es en metros sobre segundo. Claro, 7.700, sí, 10 a la 3. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué 7? Por eso, transforma en notación científica 7.700, transfórmalo en No, notación sí, o científica. sea, Sí, sí, pero, eso. pero me refiero a, o sea, ¿por qué queda coma 75? Porque es el resultado que da la calculadora. Da No, porque lo 7.700, puso en notación 7 científica. puntos, claro, mira, te queda 7.7454 por 10 a la 3. Yo quiero dos decimales nada más, el 4 está al lado de un 5, ¿qué voy a hacer? El 4 se transforma en 5. En lugar de 70, lo corté, lo redondeé. Profesor, si usted suma el radio con los 220 kilómetros, ¿cuánto le da? Y ya me olvidé. Porque a mí me da 6.400.220 metros. No, Por- no, tienes que multiplicar 220, No, no, sumar, 220. suma, mira. No, no, pero tiene que transformarlo en metros. Claro, mira, 6.4 exponente 6 más, mira lo que va a ser, 220 por 10 a la 3. ¿Me crees? Si te digo 220 por 10 a la 3, ¿en qué unidad estoy expresando si digo 220 por 10 a la 3? Sí, En sí, metros. sí, sí. En metros. Ahí ya lo transformó. ¿Sí? Y me da 6.62 por 10 a la 6, o 6.620.000 metros. ¿Están de acuerdo? Ah, sí, sí. Y eso es lo que va acá, ahí, acá en R más H. Y eso lo multiplico por W o velocidad, rapidez angular, y me queda este valor de velocidad tangente. ¿Qué voy a hacer con ese valor, ¿sí?, de velocidad? Tengo que ir a hacer otro cálculo con ese valor de velocidad Para la aceleración. para la aceleración centrípeta. ¿Sí? Si eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre esto, mira, entre esto, ¿sí? Entre esto de nuevo. 6.62 por 10 a la 6 era, ¿no? Si hago eso, la aceleración me va a dar un valor de 9.1, ¿sí?, metros sobre segundo a la 2. Mira, ¿a qué se parece ese 9.1, Carolina?
Ya se durmió. Diga, profe. ¿A qué se parece ese 9.1? ¿A qué te recuerda si hay una cosa encima de la Tierra que está girando y que te lo tira hacia abajo? La gravedad. A la gravedad. ¿Y por qué tendrá una gravedad 9.1 en lugar de tener 9.8? Porque está en el espacio. Porque está alejado de la superficie de la Tierra. Y porque se Sí. está moviendo a una determinada velocidad alrededor de la Tierra. Pero Profesor. se parece a es una falsa gravedad. Dime. O sea, y entonces a qué distancia de la Tierra ya deja de existir gravedad hacia la Tierra. En infinito. Ah, ya. No, la atracción gravitatoria, aunque sea mínima, se da, ¿sí? Yo tengo atracción gravitatoria con Júpiter, no se los quise decir, pero tengo atracción gravitatoria, pero no la siento. ¿Por qué? Porque la atracción gravitatoria con la Tierra es mucho mayor que la atracción gravitatoria con Júpiter. Así puedo tener atracción gravitatoria con una estrella que se encuentre de acá a 100.000 años luz, puedo tenerla. Solo que ¿quién es la más grande atracción gravitatoria que estoy sintiendo? La Tierra. Es una cuestión de tamaños. Una cuestión de tamaños. La atracción gravitatoria existe. Eso es lo interesante de la atracción gravitatoria. Bien, ¿está claro el ejemplo, jovencitos? Sí, profe. Bien. Y entonces, nosotros sabemos que si la partícula se mueve en esa trayectoria curva, y ahora ya vamos a generalizar, no necesariamente circula, sino una trayectoria curva. ¿Sí? Entras a una curva con peralte y das la vuelta alrededor de la curva. Siempre vas a experimentar una aceleración de este tipo, ¿sí? Centrípeta. Ahora, ¿qué pasa si es que también cambias el tamaño del vector velocidad tangencial? Entonces aparece una aceleración llamada aceleración tangencial. Esta por el cambio de dirección, ¿sí? Y sentido del vector velocidad. Y este es el cambio de la intensidad, ¿sí? Intensidad o módulo del vector, del tamaño del vector. Entonces, si aparecen estas dos aceleraciones, porque en un movimiento real, ¿sí? El primer candidato en aparecer es este cuando hay una trayectoria curva. El segundo candidato es este. Tenemos que fijarnos las características del vector velocidad para decir hay esta o hay estas dos. ¿Ok? Y entonces, fíjense que si existe una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial, existe un vector aceleración total, que es la suma de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, pero esto es vectorial, es la suma vectorial, la suma de vectores, así que no nos pongamos a hacer una cuestión fácil y decir 2 más 2 es 4, no, tenemos que sumar como vectores. Ahora, el tamaño se lo saca por Pitágoras, ¿sí? Por Pitágoras, donde el tamaño del vector aceleración total es el cuadrado de la aceleración centrípeta más el cuadrado tangencial. ¿Y cómo se calcula? La aceleración centrípeta, fíjense, va a estar siempre en la dirección del radio hacia adentro de la curva, mientras que la aceleración tangencial va a ser tangente a la curva, ¿sí? O sea, son dos, si usamos las coordenadas polares, ¿sí? Va a haber una en dirección radial y otra en dirección de la curva. Si hacemos el dibujito, fíjense cómo va a estar expresada, ¿sí? En coordenadas polares, la dirección del radio, y la tangente, va a ser la dirección angular. Por lo tanto, fíjense que hay una aceleración, ¿sí? Tangencial y hay una aceleración centrípeta. Si hacemos el paralelogramo de las dos, vamos a encontrar el vector aceleración total. ¿Ok?
En un ejemplo, como en el péndulo, se ve, ¿sí?, claramente que están estas dos aceleraciones. Una que va en la dirección del hilo, ¿sí?, y la otra que va en la dirección, ¿sí?, de la trayectoria del péndulo, que es esta se va a llamar aceleración tangencial y esta se va a llamar aceleración radial. Este movimiento, este tipo de movimiento, va a tener cambios bruscos en la aceleración tangencial, ¿sí? Vamos a ver que en los extremos la aceleración es máxima y en el punto central la aceleración vale 0 y va cambiando tanto de dirección como de sentido. Este caso de aceleración no es un movimiento con aceleración variable. ¿Por qué? Porque varía la aceleración tangencial. Y entonces, en un movimiento en particular, fíjate cómo representamos siempre la aceleración radial. Si esta es una curva de este tipo, la aceleración radial siempre hacia el centro, la aceleración tangencial siempre hacia el centro, perdón, la aceleración centrípeta siempre hacia el centro y la aceleración tangencial tangente a la curva. La aceleración va en esta dirección, la aceleración total. En este punto, fíjate, tomamos como referencia de la curva a este círculo, una referencia instantánea, en cada punto tendré que tomar una referencia. Fíjate hacia dónde va dirigida la aceleración centrípeta y cómo está dirigida la aceleración tangencial y el vector aceleración total. Y acá viene un problemita interesante, ¿sí? Esta es una manzana, ¿sí? Y en este punto está Carolina sentada a la orilla del camino, ¿sí? Acá está Carolina. Está bien. Carolina está acá y esta es la manzana que observa Carolina, ¿sí? Y dice, está a una distancia tal la manzana, pero en un carro se está moviendo por la calle y ahí va Sequiaro, ¿sí? Va Sequiaro en el carro moviéndose y Sequiaro ve que la manzana tiene otra posición respecto, ¿sí?, de la que está midiendo Carolina, ¿sí? Y el asunto es, ¿cuál de los dos tiene la verdadera descripción? Los dos. Los dos, porque evidentemente los dos están relatando lo que pasa. Los dos van a ser dos sistemas de referencia inerciales válidos. Pero ahora, ¿cómo hago para transformar? Escúchame, la palabra es transformar. ¿Cómo hago para transformar, ¿sí?, lo que ve Carolina y convencer a Sequiaro que lo que está viendo Carolina también es bueno? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es la posición entre Carolina y Sequiaro. Como Carolina está quieta y Sequiaro se está moviendo en un carro, ¿sí?, Carolina es un poquito más creíble que Sequiaro. Pero si yo mido la posición de Sequiaro respecto de Carolina, ¿sí?, fíjate que vectorialmente yo voy a decir que la posición de Sequiaro y Carolina, medido por Carolina, más la posición de la manzana medida por Sequiaro, es igual a la posición de la manzana medida por Carolina. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Fíjate, los vectores posición respecto... Dime. ¿Cómo? Los vectores posición, ¿sí?, medidos, ¿sí?, respecto de un sistema inercial y respecto de un sistema de movimiento solamente van a tener relación si es que tengo en cuenta la posición del sistema que se está moviendo respecto del sistema quieto. Por lo tanto, esta suma vectorial sí se tiene que cumplir para tratar algo que se llama movimiento relativo. Y nosotros acá vamos a trabajar con velocidades bajitas, para no entrar en algo que se llama relatividad, que es una rama de la física que tiene que ver con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Ok? Acá vamos a trabajar con una relatividad, la relatividad más vieja de todas, que se llama las transformadas de Galileo.
Y esta es una de las primeras transformadas de Galileo. Si tengo dos sistemas inerciales, uno se mueve respecto del otro, y queremos saber cómo describir la posición de un determinado objeto ubicado en una posición pie para los dos. La relación entre los dos es la distancia que hay, ¿sí?, medida por el que está quieto, ¿sí? Es esta distancia. Ahora, pasar de posiciones, ¿sí?, posiciones a velocidades, directamente debo dividir cada uno de ellos en el tiempo en que estuve observando esto. Por ejemplo, si Carolina estuvo observando esto en 3 segundos, Sequiaro también estuvo observando esto en 3 segundos y él tuvo 3 segundos para moverse. ¿Ok? Entonces, fíjate, es más creíble decir, la velocidad observada por Carolina, que está quieta acá, ¿sí?, es igual a la velocidad que observa Sequiaro de este movimiento, ¿sí?, sumada a la velocidad de Sequiaro respecto de Carolina. El famoso trencito, ¿sí? Carolina está acá, ¿sí? El trencito está ahí. Sequiaro está encima del trencito y una manzana está cayendo. La manzana cae. ¿Qué observa Carolina? ¿Sí? Carolina va a observar que la manzana hace esto. ¿Sí? ¿Ok? Mientras que Sequiaro va a observar que la manzana hace esto. ¿Por qué? Porque se está moviendo en el trencito y la manzana, respecto de Sequiaro, solo tiene, ¿sí?, Sequiaro y la manzana tienen la misma velocidad horizontal. Por eso no se va a notar esto, sino se va a notar esto. Mientras que Carolina ve dos velocidades, ve una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Por eso observa que la manzana hace esto. Eso es relatividad. Entonces, esa suma de velocidades, ¿sí?, Carolina va a ver un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento va a haber Carolina? Carolina va a ver un movimiento tipo parabólico. Sequiaro va a haber una caída libre. ¿Y qué relaciona esos dos movimientos? La velocidad del trencito respecto de Carolina. Eso es lo que quiero decir. Y acá está, entre otras palabras, lo que les he explicado atrás, ¿sí? Fíjate, el sistema Carolina, el sistema Sequiaro. La manzana, ¿sí?, medida respecto de Carolina y medida respecto de Sequiaro. Fíjate cómo voy a calcular la posición de Sequiaro respecto de Carolina, ¿sí? Habíamos dicho que R de Carolina, Sequiaro, ¿sí? Perdóname, Sequiaro, que te ponga con S, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí?, ¿a qué? A la velocidad de Carolina, de Carolina, multiplicado. Yo puedo reemplazar este vector posición con esta expresión donde aparece la velocidad de Sequiaro respecto al tiempo. Eso es lo que aparece acá. Y fíjense que cuando se está moviendo, ¿sí?, cuando se está moviendo, evidentemente, ¿sí?, vale que la velocidad que observa Carolina es igual a la velocidad de Sequiaro respecto de Carolina más la velocidad que observa Sequiaro. ¿Sí? Esta velocidad es esta. Bien, eso es todo lo que se refiere a transformaciones. Entonces, fíjense cómo queda, ¿sí? Velocidad de Carolina, al revés, velocidad de Carolina, velocidad de Sequiaro. Pasé este del otro lado, ¿sí? ¿Ok? Velocidad de Sequiaro respecto de Carolina. Ahora, si yo derivo de nuevo, ¿sí?, suponiendo que Sequiaro se mueva con velocidad constante, las aceleraciones que observan ambos son del mismo tamaño. No ha cambiado la velocidad de Sequiaro, ¿sí?, siempre en rectilíneo uniforme. Entonces, lo que dice Galileo es que la aceleración que observan ambos observadores es la misma, ¿sí? Y evidentemente, vamos al ejemplo atrás.
al ejemplo atrás, este ejemplo, ¿qué aceleración hay para Carolina cuando ve este tipo de problema? Responda, jóvenes, ustedes que vieron caída, tiro parabólico. ¿Cuál es la única aceleración para este tipo de problema? Jóvenes. Jóvenes. ¿Cuál era la aceleración para el tiro parabólico? Gravedad. La gravedad. La gravedad. Y acá cuando hay una caída libre, ¿qué aceleración hay? Igual. Igual, la misma. Entonces, para los dos observadores, la gravedad es la misma, la aceleración es la misma, y eso es lo que dice Galileo, la aceleración para todos es la misma. Y acá, evidentemente, hemos terminado esta parte, ¿sí? Esto ya está en su exia, para que lo observen, ¿ok? No dejen de observar. Dime. Jóvenes, no dejen de observar la clase viejita, porque hay la ventaja que tiene la clase viejita que se hizo con video editado, se resuelven todos los problemitas al dedillo, con todo el detalle. No dejen de observarla. ¿Sí? Es una gran ayuda. ¿Qué hora es? Ya terminamos. Bien. Jovencito, a ver, esto vamos a cerrarlo. Vamos a llamar lista, ¿les parece? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lista? Hoy es 29, ¿no? Sí, señor. 29. Bien. A ver, ¿quiénes están? ¿Angarita está? Presente, profe. Bien, Angarita. ¿Brito? No. ¿Sequiaro? Presente, profe. Sí. ¿Contreras? Presente. ¿Corso? Corso estaba. ¿Qué le pasó a Corso? ¿Se fue Corso? Corso. No sé, profe. Sí. Yo creo haberlo visto a Corso, pero no estoy seguro. ¿Dónde andará ese muchachito? Sí, profe, el estado al inicio del estado. Uh-huh. ¿Escorcia? Presente. Bien. Escorcia. Ah, de Alba. De Alba. De Alba. Nada. García. Presente, profe. Bien. Guzmán. Sí, ahí creo que lo vi. Guzmán. Profe, sí, tengo problemas con el internet. Presente, profesor. Guzmán presente. Manzaneda. Manzaneda. Ahí está Presente. Manzaneda. Está Manzaneda. Mejía, ni se hable. Morón. Hello. Presente, profe. Es Morón. Pájaro. Nada. Quintero. Presente. Ramírez. Ramírez. Nada.
Ramírez nada. Rodríguez, Presente. bien. Tejada, Presente, profe. Vargas, Presente. Vergara y Zambrano, que estaba dolorido. ¿Sí? Contreras está, Angarita, Laguna, Brito, Tejada, mira, está ahí Tejada, Tejada, sí, está presente, bien, bien Tejada, Solo que me estaba conectando un poquito más tarde. Siempre. no importa. Vergara no está, Ramírez Ginás, tampoco, no está. Pájaro menos, de Alba no está, y Brito, a ver si está Brito. Está Presente, Brito. presente. Brito, Sí. le estaba poniendo ausente a Brito. De Alba, no está de Alba, ¿no? De Alba. No está de Alba. Bueno, listo. Jóvenes, bien, no falten a la clase del viernes porque va a ser ultra picante porque ya empezamos con fuerza y requiere, jóvenes, que tengan presente el cálculo vectorial, a la suma de vectores, descomposición de vectores, como lo hemos hecho antes, ¿sí? Se requiere que tengan al dedillo todo ese conocimiento. Los que se van a quedar a la tutoría, por favor quédense. Los que tengan que hacer otra cosa, por favor, a otra cosa, ¿ok? Listo, profe. Bien, Bien, profe. bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Bueno, Chao, profe. chao, nos vemos. Profe, Dime, Guzmán. o sea, no sé por qué, pero, o sea, los ejercicios que usted pone